Vamos ahora con un ejercicio del bloque de probabilidad, en concreto el ejercicio 5 del examen de junio oficial del año 2020. Bien, ¿qué dice lo siguiente? Dice, a 120 estudiantes se les ha recomendado la lectura de 2 libros. Bien, se sabe que 46 de ellos han leído el primer libro recomendado. ¿Vale? De 120 estudiantes, 46 libros han leído el primer libro recomendado. 34 estudiantes han leído el segundo libro recomendado. Y 16 han leído ambos libros. ¿Vale? 16 han leído ambos libros. Bien. Se elige un estudiante al azar. Y allá nos piden que calculemos las probabilidades varias de los siguientes apartados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de leer las preguntas de los apartados, es... Vamos a ver quiénes van a ser los datos que nos proporciona el problema. Lo primero que tenemos en cuenta es que de los 120 estudiantes, 46 han leído el primer libro. Por lo tanto, al primer libro lo he llamado libro A, ¿vale? Como diciendo, este es el suceso A. El suceso A es que 46 estudiantes han leído ese primer libro. Bien, entonces, la probabilidad de A va a ser, utilizando la regla de Laplace, arriba casos favorables, abajo casos posibles. En total tenemos 126 personas, y los que han leído el primer libro son 46. Bueno, pues ahí tendríamos la probabilidad de que una persona elegida al azar haya leído el primer libro. Lo mismo ocurre con la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de B, probabilidad del suceso B, que es leer el segundo libro, es 34 partido por 126. 34 partido por 126. Esta sería la probabilidad de leer el segundo libro, únicamente el segundo libro. Bien, y a continuación nos dicen que la probabilidad de leer ambos es 16. ¿Esto qué significa? Que ha leído el libro A y ha leído el libro B. Por lo tanto, como he mencionado ese y, recordamos que eso era la intersección. Entonces, la probabilidad de leer el libro A y leer el libro B es de 16 partido por 126 personas que tenemos en total. Bien, bueno, pues estos son los datos que nos proporciona el problema. Si lo queremos poner en forma decimal, vamos a ver si nos da un número excesivamente feillo. 46 partido por 126, efectivamente, es un número bastante... Pero bueno, vamos a poner un aproximado, simplemente para tenerlo aquí. Esto es aproximadamente 0,365. La probabilidad de B, 34 entre 126, es aproximadamente 0,2698, y esta probabilidad está alrededor del 0,127. 0,127. Vale, lo he dicho, podemos hacer problemas sin ningún problema, lo podemos hacer con las fracciones, o sea que no hay ningún problema. Bien, entonces, una vez que hemos recopilado los datos del ejercicio, pasamos ahora a calcular los diferentes apartados. En el apartado A nos preguntan, calcule la probabilidad de que un estudiante elegido al azar haya leído alguno de los 2 libros. Alguno es lo mismo que leer el primer libro o leer el segundo, que hace referencia a la unión, ¿vale? La sintaxis en los ejercicios de probabilidad es súper importante, y el alguno hace referencia a la unión, al igual que el o, ¿vale? Es como que o ha leído el primero o ha leído el segundo. Por lo tanto, en el apartado A, lo que queremos calcular es la probabilidad de A unión B, que sabemos por fórmula que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Esto sería probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. A intersección B. Bien, bueno, como todos los elementos que he recopilado como datos tienen el mismo denominador, pues puedo hacer fácilmente las operaciones con fracciones sin necesidad de utilizar los números decimales que no son exactos. Entonces, esto me quedaría lo siguiente, y sería 46 partido por 126 más 34 partido por 126 menos 16 partido por 126. ¿Vale? Que sería la de A, la de B y la de la intersección. Bueno, pues dejamos el denominador tal cual y directamente sumamos y restamos los numeradores. 46 más 34 menos 16. Que nos dará un total de 82 partido por 126. Esta sería la probabilidad de que un alumno, o sea, un estudiante elegido al azar, haya leído alguno de los 2 libros.
Bien, pasamos al apartado B. Leemos lo que nos pide. El apartado B nos dice, se elige un estudiante al azar y queremos calcular la probabilidad de que no haya leído ninguno de los dos libros. Es decir, que no haya leído el libro A y no haya leído el libro B. ¿Cómo traducimos eso al ámbito de la probabilidad? Bueno, pues eso lo que quiere decir es que queremos calcular la probabilidad de que no haya leído el primer libro, es decir, A complementario, y no haya leído el segundo libro, es decir, B complementario. Importante, nunca el complementario completo, siempre complementario del primero y complementario del segundo. Bien, ¿qué nos sale esto? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos que aplicar las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan nos dice que la probabilidad de esta cosita que tenemos aquí va a ser igual a la probabilidad de A, la intersección la cambiamos por la unión B, del complementario de todo, ¿vale? El complementario de todo. No de cada una de ellas por separado, sino el complementario de todo. Bien, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es el complementario de la unión. Tenemos la unión, pues el complementario de la unión simplemente es 1 menos esa unión. Ya, pues el cálculo de esto va a ser simplemente 1 menos 82 partido por 126, que sería básicamente la unión que hemos calculado anteriormente. Recordamos que el complementario siempre se calcula haciendo 1 menos la probabilidad del no complementario. Entonces nada, simplemente sería 1 menos 82 partido por 126, que nos daría un total de, bueno, simplificamos, 44 partido por 126. 44 partido por 126. Esta sería la probabilidad, ¿vale? 44 partido por 126 sería la probabilidad de que elegido un estudiante al azar no haya leído ninguno de los dos libros. Bien, vamos con el C. Bueno, aquí simplemente eso, es aplicar la ley de Morgan, y muy importante, aquí es donde suelen estar los fallos, ¿vale? Es que no haya leído el primero y no haya leído el segundo. Eso es lo que hace referencia a ese ninguno, ¿vale? Importante ese dato. Y de este paso a este paso simplemente hemos utilizado la ley de Morgan. Y de este a este simplemente la probabilidad del complementario, que sería 1 menos la probabilidad de la unión en este caso. Bien, ¿qué más nos preguntan? Bueno, pues en el apartado C dice, calcula la probabilidad de que solamente haya leído el primer libro, es decir, que solo haya leído el primer libro. Bien, ¿eso qué significa? Que haya leído el primer libro y no haya leído el segundo, ¿vale? Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que haya leído el primer libro y no haya leído el segundo. Eso se traduciría como la probabilidad de A, ¿vale? Que haya leído el primer libro y, intersección, no haya leído el segundo. Bien, esta formulita tenemos que tenerla en el formulario, que esto básicamente es lo que está en A y no está en B. O lo que es lo mismo, a la hora de calcularlo, lo traducimos de la siguiente forma, y es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Fórmula muy importante, aparece en la mayoría de los ejercicios. ¿Vale? Probabilidad de A, es decir, cogemos todo A y eliminamos lo que comparta con B, ¿vale? Porque B no podemos ni siquiera tocarla, ¿vale? B complementar. Bien, probabilidad de A, 46 partido por 126 menos probabilidad de la intersección, 16 partido por 126 partido por 126. Esto hace un total de, vamos a ponerlo por aquí abajito, 30 partido por 126. Y con esto tendríamos la probabilidad de que solamente haya leído el libro A, ¿vale? Es decir, que solo haya leído el libro A y no haya leído el libro B. Tenemos que, esto de aquí es importante que lo añadamos, ¿eh? Porque hay mucha gente que aquí simplemente calcula la probabilidad de A, pero no. Que solamente haya leído A quiere decir que tiene que leer A y no leer B, ¿vale? Importante ese matiz. Bien, y por último nos quedaría el apartado D, que dice, calcule la probabilidad de que haya leído el primer libro si se sabe que no ha leído el segundo. Bueno, ese si se sabe, ese sabiendo, hace referencia siempre a una probabilidad condicionada, o sea que sabemos que debemos aplicar una probabilidad condicionada. Lo que sabemos es que no ha leído el segundo y queremos calcular la probabilidad de que haya leído el primero. ¿Cómo traducimos eso al ámbito de la probabilidad? Bueno, pues el apartado D sería de la siguiente forma. Queremos calcular la probabilidad de que haya leído el primer libro, es decir,
probabilidad de A sabiendo que no ha leído el segundo libro, ¿no? Eso es lo que sí, sabiendo que no ha leído el segundo libro, es decir, sabiendo B complementario, ¿vale? Recordamos que la formulita para la probabilidad condicionada siempre tiene aquí lo que desconocemos y a continuación lo que sí conocemos, lo que sabemos, ¿vale? Pues su fórmula asociada sería arriba la probabilidad de intersección, es decir, probabilidad de A intersección B complementario, y abajo la probabilidad de B complementario. Bien, voy a borrar esto de aquí. Lo voy a poner aquí al lado para tener hueco. 30 partido por 126. Vale. Bien, entonces me encuentro aquí. Vale, simplemente lo que he hecho ha sido desarrollar la fórmula, ¿vale? Esto significa que calculemos la probabilidad de que haya leído el primer libro sabiendo que no ha leído el segundo, ¿vale? Por eso le ponemos el complementario. Arriba la probabilidad de intersección, pero es que resulta, y esto va a ocurrir también en muchos ejercicios, que esto lo hemos calculado arriba. La probabilidad de A intersección B complementario directamente es 30 partido por 126, o sea que lo aprovechamos. Ya, pues arriba sería simplemente 30 partido por 126, 30 partido por 126, y abajo la probabilidad de B complementario. Bien, ¿cómo calculamos esto? Nosotros tenemos la probabilidad de B. Para calcular la probabilidad de B complementario simplemente hacemos 1 menos eso, es decir, 1 menos 34 partido por 126. Quedaría un total de 46, vale, 92 partido por 126. Pues abajo 92 partido por 126. Bien, tenemos un bloque de 4 pisos. Recordamos que los dos de fuera se multiplican y van arriba, los dos de dentro se multiplican y van abajo. Entonces, arriba sería 30 por 126, que sería 3780, entre, y abajo pondríamos 126 por 92. Bien, hacemos la división, simplificamos y nos quedaría que el resultado total es 15 partido por 46. 15 partido por 46, que aproximadamente es 0,326, es decir, esto es aproximadamente 0,326. Esa sería la probabilidad de que, sabiendo que no ha leído el libro B, pues haya leído el libro A. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues con esto tenemos recopilado todos los apartados del ejercicio y con esto lo tenemos concluido.